Hola, buenas. Bueno, en este vídeo pretendo familiarizaros, introducir todos aquellos conceptos de geometría analítica que son fundamentales para afrontar toda la parte de geometría de segundo de bachillerato. ¿Vale? Ahí tenemos en la web un mapa visual, pero yo he extraído alguno de esas partes porque me parece interesante que os lo explique poco a poco. Perdón. ¿Cuáles son esos conceptos que no debemos perder de vista? El primero, los vectores pueden ser de dos tipos, linealmente dependientes o linealmente independientes. Linealmente dependientes son aquellos donde uno se puede poner en combinación lineal de otros dos. ¿Veis lo que es combinación lineal, verdad? Que se puede multiplicar por un valor y sumar o restar, lo que queráis, ¿vale? Sin embargo, los vectores son linealmente independientes cuando no se puede poner uno en función de los demás. ¿Qué significa esto? Los vectores son linealmente dependientes cuando son coplanarios. ¿Qué son coplanarios? Pues cuando pertenecen a un mismo plano. Esto ahora igual no lo entendéis muy bien, pero va a tener muchísima importancia, ¿vale? Pertenecen al mismo plano. Estos vectores, los tres vectores, son coplanarios, por lo tanto son linealmente dependientes. Esto es importantísimo. Sin embargo, cuando son linealmente independientes, no pertenecen al mismo plano. No pertenecen al mismo plano. Cuando no pertenecen al mismo plano, imaginaros este ejemplo. El vector u aquí, el vector v aquí y el vector w aquí. No hay plano que contenga estos, es imposible. Podría haber un plano que contenga estos, pero no a los tres, ¿de acuerdo? Los tres vectores u, v y w no pertenecen al mismo plano, son linealmente independientes. Recordad esto porque va a tener muchísima importancia a la hora de interpretar muchos de los problemas de geometría analítica. Vamos a lo siguiente. Recordamos del año pasado, de primero, el producto escalar. El producto escalar es una herramienta que se utiliza con los vectores cuya expresión analítica, recordáis del año pasado, es el vector u por el vector v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman. ¿Vale? Os pongo aquí un ejemplo sencillito con u, dos valores, 2, 3 y v, 1, 3. ¿Vale? El producto escalar se hace, la primera parte, como el producto de las coordenadas de x más el producto de las coordenadas de y. El resultado de sumarlo, 17. Esto lo recordáis del año pasado seguro. ¿Cómo se calcula el módulo de u? Pues haciendo la coordenada x al cuadrado, la raíz de la coordenada de x al cuadrado más la coordenada de y al cuadrado y operando. ¿Cómo se determina el módulo de v? Pues haciendo la raíz de la coordenada de x al cuadrado y la de y al cuadrado. Bien. Ahora me voy a la expresión analítica del producto escalar y sustituyo. U por v, ¿qué me ha dado? 17. Módulo de u, raíz de 29. Módulo de v, raíz de 10. ¿Qué me queda como incógnita? Coseno de alfa. El producto escalar es una herramienta fundamental para obtener el ángulo entre vectores, entre dos vectores. Aquí os pongo un dibujito donde veis los dos vectores y el ángulo formado. Bien, mediante esta expresión nosotros obtenemos ese ángulo. Recordad que en la calculadora, para obtener ese ángulo teníais que hacer SIF arco coseno, creo que hacíais vosotros, ¿vale? En vuestras calculadoras. Hay otra cosa que no se os puede olvidar y es importantísimo, y es que dos vectores que son perpendiculares, su producto escalar es nulo. Es decir, imaginamos estos dos vectores, u y v, que son
perpendiculares. El vector U es, por ejemplo, 1, 3. El vector V tiene que ser, por ejemplo, puede haber 1000, entended que hay 1000 vectores perpendiculares a uno dado, pero por ejemplo el 3 menos 1 sería un vector que es perpendicular. ¿Por qué? Porque su producto escalar es 0. Vamos a verlo. 1 por 3 más 3 por menos 1 es igual a 0. Esto, que el producto de dos vectores perpendiculares es nulo, es algo que es importantísimo y que no podemos perder de vista. Al igual que si en algún momento me piden hallar el ángulo entre dos vectores, el producto escalar es la clave. ¿De acuerdo? Vamos al producto vectorial. El producto vectorial es otra herramienta que se utiliza con los vectores, cuya expresión analítica os resulta por ahora desconocida porque no lo dimos en primero de bachillerato, porque la expresión analítica del producto vectorial casi no la vamos a utilizar, ¿vale? Si os dais cuenta, es el vector U por el vector V es igual al módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo. Es una expresión muy similar a la del producto escalar, pero en la razón trigonométrica aquí antes era coseno y ahora es seno. Pero ya os digo que no vamos a utilizar mucho esta expresión analítica. Perdonad, que tengo mala garganta, perdonad, ¿eh? Vale. ¿Para qué se utiliza el producto vectorial? Si yo tengo dos vectores, U y V, el producto vectorial te permite obtener un vector perpendicular a ellos dos, W. ¿Cómo se hace eso? No se utiliza la expresión analítica, sino lo que se hace es, se calcula metiendo en un determinante el vector U, el vector V y, recordad del año pasado, los vectores unitarios. ¿De acuerdo? Es decir, si a mí me dan dos vectores, U de coordenadas 1, 2 y 3 y V de coordenadas 0, 2, 5, ¿cómo obtendré el vector perpendicular a ambos vectores? ¿Cómo lo calculo? Ese vector perpendicular será, coloco los vectores unitarios y JK para saber si lo que me sale es de X, de Y o de Z. Y coloco 1, 2, 3, 0, 2, 5. ¿Vale? Y empiezo a resolver por Sarrus. 10 Y más 2K más 0J menos, la K se nos va, ¿verdad? 6Y menos 5J. Es decir, igual a 4Y menos 5J más 2K. ¿A qué es igual el vector W? Será un vector de coordenadas 4 menos 5, 2. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Ir metiéndolo en la cabeza bien porque todas estas herramientas las vamos a utilizar. Si yo os doy dos vectores, yo os pido el perpendicular, siempre producto vectorial. ¿Cómo lo resuelvo? En un determinante meto los dos vectores y los vectores unitarios. Por Sarrus lo resuelvo. Siempre igual, quiero decir, no tiene ninguna trampa, ninguna cosa rara, ¿de acuerdo? Entonces, tenedlo en cuenta, ¿vale? La diferencia entre el producto vectorial y el producto escalar. Bien. Otra cosa que es importante que sepáis. Cuando yo tengo dos vectores, el vector U y el vector V, bien, este área que aparece aquí, se puede calcular ¿cómo? Haciendo el módulo
del vector W. ¿Vale? Cogeríamos la raíz cuadrada de la primera de las coordenadas al cuadrado más la segunda de las coordenadas al cuadrado más la tercera coordenada al cuadrado. Ese me daría un valor que es el área en unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Importantísimo, de lo que hemos dado hasta ahora. Los vectores pueden ser linealmente dependientes, quiere decir que pertenecen al mismo plano, o linealmente independientes. El producto escalar nos permite obtener el ángulo que hay entre dos vectores o utilizar ejercicios, trabajar en ejercicios donde dos vectores son perpendiculares. El producto vectorial nos permite, dados dos vectores, obtener uno perpendicular a ellos y también nos permite determinar el área que hay comprendida entre dos vectores. Para ello hago el módulo de ese vector W que yo he calculado trabajando el determinante por Sarus. ¿De acuerdo? Vale, vamos a lo último, al producto mixto. Esta herramienta es sencilla, ¿vale? Cuando yo tengo tres vectores, el producto mixto se expresa así: U, V y W. Yo os pongo un ejemplo aquí. Os doy el vector U, V y W. ¿Cómo se determina el producto mixto? Ya lo veis que es muy fácil. Meto los tres vectores y resuelvo. Un alumno me puede preguntar, ¿y el orden podría ser diferente? Sí, pero si cambiáis el orden, podría cambiar el signo. Imaginaros que vosotros metéis estos tres vectores y el resultado os da menos 41. El resultado de esto, aunque os dé negativo, siempre debe ser positivo. ¿Por qué? Porque el producto mixto, este valor que tú obtienes aquí, corresponde a, ahí están los tres vectores, ¿los veis? Ahí están los tres vectores. Pues corresponde al volumen del paralelepípedo que se genera con los tres, ¿vale? Es decir, voy a usar otro color para que lo veáis bien. Cuando tú tienes los tres vectores, se genera aquí una figura, ¿vale? ¿La vemos ahí? Esa figura es la que tiene un volumen de 91 unidades cúbicas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Mirad, y esto quiero que lo entendáis. En este caso, los vectores que yo he puesto aquí eran tres vectores que no pertenecen al mismo plano, ¿vale? Y tienen un volumen. ¿Qué me ocurriría si yo trabajo con vectores linealmente dependientes? Que estaría uno aquí, el otro aquí y el otro aquí. ¿Qué ocurre? No existe volumen, no hay posibilidad con esos tres vectores dar volumen, no hay volumen. Por eso es importante que tengáis en cuenta, cuando yo os dé tres vectores U, V y W, que vosotros intentéis hacer el producto mixto y los metáis en un determinante y el determinante os dé 0, es una prueba de que esos tres vectores son linealmente dependientes. Es decir, que los tres vectores pertenecen al mismo plano. Esto es importantísimo. Los vectores que son linealmente dependientes pertenecen al mismo plano. Por lo tanto, metidos en un determinante no se genera volumen. El determinante es 0. Esto es importantísimo. Ya os lo explicaré también en clase, pero recordadlo que es importante. Por último, el volumen de un tetraedro, ya veis la figura que es un tetraedro, ¿verdad? Es, si yo tengo los vectores así, un vector, otro vector y otro vector, es la figura que se genera aquí, ¿vale? ¿Vale? Un prisma triangular. Bueno, ese tetraedro
para calcular su volumen es igual a 1/6 del producto mixto. No os lo voy a explicar por qué, porque es una demostración compleja que el tribunal no me la pide. ¿De acuerdo? Esto, ya veis que este vídeo dura 15 minutos, es importantísimo meterlo bien en la cabeza porque cuando empezamos a trabajar, el alumno que todos estos conceptos los tiene bien interiorizados va a ir de maravilla. Empezamos con la parte de geometría analítica, importantísimo que me sigáis. Día a día voy a explicar, seguidme porque es importantísimo, no os vais a perder. Es una parte que no es fácil, pero juntos vamos a hacer que sea fácil y que os resulte hasta bonito trabajarla. ¿De acuerdo? Venga, espero haberos ayudado.